Y nuestro siguiente panelista es el doctor Emanuel Galindo. Él pertenece a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y es maestro en ciencias en el glorioso Colegio de Postgraduados, y con la especialidad en desarrollo regional, y es doctor en antropología, la línea de especialización de pueblos indios. Muy interesante, doctor, profesor investigador del área académica de Historia y Antropología de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en el Sistema Nacional de Investigadores 1 y perfil PRODEC. Su área de especialización es la organización autogestiva para el abasto de agua doméstica desde la perspectiva de los recursos de uso común y la nueva economía institucional. En sus publicaciones ha destacado el papel de los usuarios en el manejo de pequeños sistemas de agua potable, que es muy importante y que es muy vigente, así como para la captación y almacenamiento de agua de lluvia en jagüeyes, que con lo que hablaba el pasado panelista, pues se conecta todo, ¿verdad? Su actual proyecto de investigación versa sobre el gobierno y la administración en módulos de riego y sistemas de agua potable del estado de Hidalgo. Gracias, doctor, un honor tenerlo aquí. Adelante. Al contrario, gracias. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Sí, es que afortunadamente está lloviendo un poquito fuerte por acá, por la zona llamada Valle del Mezquital. Entonces, había un poquito de problemas con el internet. Espero no se me interrumpa. Bueno, agradecer a la doctora Jacinta la invitación y a la mesa también. Si me hacen favor de comenzar a pasar la presentación. Y como decía en las referencias de Mariana, entonces, pues me he dedicado más al agua para consumo humano y a la captación del agua de lluvia. Realmente esto que les platico ahora es de los distritos de riego, de los módulos de riego. Ya hace muchos años que conozco a la doctora Jacinta. Soy habitante, originario, hijo de ejidatarios, campesinos de aquí de la zona de riego con aguas negras. Lo tengo muy naturalizado. No me ha convencido del todo la doctora de estudiar pues a profundidad, ¿no? Básicamente la dinámica social de estos regadíos, hasta muy recientemente, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces ahora vamos a hablar de un caso muy específico que corresponde al distrito de riego 03 Tula, que por su nomenclatura pues es el tercero al menos desde que se clasificaron como tal. Y ya hablaban también la presentación y la primera ponente, la doctora Palermo, acerca del manejo y las implicaciones que tiene el orden de centralizar o descentralizar en primera instancia, tanto la administración como la operación. Y lo segundo, ¿no? A quién le corresponde el manejo y si se le transfiere o no se le transfiere a los usuarios. La revisión que se hizo, ¿no? Prácticamente la llamada irrigación revolucionaria, a grosso modo, implicaba una centralización de casi todas las acciones, ¿no? No estamos diciendo que fuera en todo el país ni en todos los casos, pero en general así se ha planteado, ¿no? Es decir, es una respuesta del Estado y desde el Estado y sus distintas dependencias construyeron, manejaron, distribuyeron el agua, establecieron sanciones y demás. Y también decía la doctora Palermo, en las dos últimas décadas del siglo XX, están estas reformas al marco institucional y también al marco organizacional, que aquí hay que diferenciarlo, ¿no? Ajá. Para transferir, es decir, el Estado mexicano y sus dependencias, la Secretaría de los Recursos Hidráulicos, después con CNA, después con Agua,
Entonces, en ese momento era el gran debate, que también no era exclusivo de México, sino era un asunto internacional, como ya lo mencionaba la doctora Palermo. Y eso es a lo que nos enfrentamos, ¿no? En México, las dos últimas décadas del siglo pasado. Y bueno, esa era la gran pregunta: ¿qué hacer con los poco más de 2 millones de hectáreas que estaban centralizadas en los distritos de riego? Uh-huh. Y como también ya dijeron, pues había que pasarla en el nivel operativo y administrativo a fracciones, a espacios menores, llamados módulos. La siguiente, por favor. Entonces, bajo estos criterios, y también hay que decirlo, y como se ha insistido, más en criterios técnicos que en ecológicos, ambientales o sociales, ¿no? De sustentabilidad. Entonces, muchos de los argumentos estaban en la baja de recaudación, ¿no? O sea, en las últimas décadas del siglo pasado, según los documentos consultados, pues hubo una reducción del 95 al 20% en la recaudación que aportaban los regantes, ¿no? Los pagos, básicamente. Y esto en el 89-94, en el plan de desarrollo, se refleja y se incluye en lo que se llamó un Programa Nacional de Descentralización de Distritos de Riego. ¿Y por qué tendría que ser un programa a nivel nacional? Pues precisamente por eso, ¿no? Porque muchos de los distritos o fueron construidos o fueron tecnificados o ampliados, ¿no? O totalmente nuevos por el Estado mexicano, y por tanto asumía como una de sus funciones su manejo, su conservación y su administración, ¿no? Y tenía que ser así, con una política de ese calado a nivel nacional, pues que había que descentralizarlos, y básicamente, y grosso modo, es pues que los usuarios de alguna manera participen, ¿no? En todas estas discusiones del nuevo federalismo y demás que conocimos de las décadas de los 80s y 90s, ¿no? Bueno, ¿y qué se proponía de manera oficial desde el Estado mexicano, ¿no? Había que hacer dos etapas, ¿no? Primero, según lo consultado, los documentos que hemos consultado, era hacer asociaciones por módulos, que ya muy bien lo explicaron, básicamente la doctora Palermo, diciendo que son partes, secciones, pedazos de los grandes distritos, ¿no? Bueno, entonces, en esas fracciones, en esos pedazos de distritos, denominados módulos, había que agrupar a los regantes, a los usuarios, en algo que se denominaba módulo. Y una vez agrupados, crear sociedades anónimas en cada uno de ellos, y a nivel de red mayor, este era el proyecto y el espíritu, pues, del programa nacional. A nivel de red mayor, crear una empresa. Acuérdense que también en esta discusión está el mercado de aguas y qué hay que hacer con los sobrantes, o si podemos transferir, si quiero dejar de usar, si puedo vender mis derechos de agua. Entonces, pues básicamente había que meter criterios técnicos y criterios financieros al asunto. Y bueno, entonces había a estas sociedades de asociaciones, que cada asociación estaba en módulo, había que juntarlos y crearles una figura jurídica específica, básicamente con derechos y obligaciones, ¿no? Es decir, los 3, 4, 5, 6 módulos en que se dividiría un distrito podían constituir una sociedad mayor, distinta a las 5 pequeños o 6 o 10 pequeños tramos del módulo. La que sigue, por favor. Y bueno, desde que se estudió, ¿sí? Desde que se propuso, entonces encontraba, como también ya referían anteriormente, el problema de la escala, ¿no? El tamaño. ¿De qué tamaño iban a ser los espacios de los módulos? De 1,000 a 50,000 hectáreas, 10,000, 20,000. Bueno, y ahí hay una gran diferencia y una diversidad, ¿no? Y también
quienes estudiaron estos problemas y los debates iniciales de manera concreta, las dos últimas son renglones, son extractos de un trabajo del doctor Enrique Palacios Vélez, donde él muy temprano, desde antes de la transferencia, advertía un conjunto de problemáticas y las agrupaba en dos. La primera, que eran los legales, ¿no? ¿Cómo vamos a denominar, cómo vamos a hacer nacer estos hijitos chiquitos, por así decirlo, de los distritos que se van a llamar módulos? ¿Cuál va a ser su alcance? ¿Cómo se van a llamar? Sus problemas financieros al fraccionarlos también. Y también menciona una oposición de la Comisión Nacional del Agua, ¿no? O sea, la misma dependencia, los empleados tenían cierta oposición a la transferencia misma. Aquí yo pienso pues, ¿qué va a pasar con nosotros, no? Que aquí estamos empleados, hacia dónde nos vamos a ir o qué va a pasar, ¿no? Y también el problema era constituir las asociaciones civiles, ¿no? Quiénes, cómo, a partir de cuándo, y los propios derechos de riego, como ya también se decían, si incluimos ejidos con sus propios derechos de agua, si incluimos propiedad privada con sus propios derechos de agua. Entonces, ¿cómo vamos a constituir estas asociaciones y cómo van a participar de las acciones o del capital social de las mismas, ¿no? Y también mencionaba de la segunda generación, es decir, ya una vez puestas en marcha y demás, pues plantea Palacios Vélez que persisten, ¿no? Los problemas legales, persisten los problemas de los niveles de integración y de agregación que básicamente se corresponden a niveles de manejo, las redes de distribución, la tecnificación, los problemas administrativos, los problemas internos de las acciones civiles, ¿no? Bueno, entonces, no era sencillo y no lo fue, ni antes con la planeación, ni las primeras puestas en marchas, y pues ni ahora, ¿no? Ni ahora lo son, como es el caso del que les voy a comentar más a detalle, y el que he estudiado, o en el que estaba ya estudiando hasta antes del mes de marzo, que, bueno, todos sabemos que esto se paró. La siguiente, por favor. Bueno, entonces partimos con una pregunta muy simple, que pues, ¿cuál es la situación del regadío en el estado de Hidalgo? Y documentar ese manejo del agua y la administración de la infraestructura y la maquinaria del módulo de riego Actopa, ¿no? Que si lo vemos de la hora de cabecera, al final pues es el último o es la cola del distrito de riego 03 Tula, ¿no? Entonces ese es el caso concreto. Y bueno, ¿por qué justificar este tipo de trabajos? Ya lo dije, ¿no? Porque este proceso de transferencia no estuvo exento y no lo está. Y digo proceso de transferencia porque en este caso no está concluido, ¿no? Entonces, como aquí lo digo, que este proceso de transferencia en su primera etapa, entre 1995 y el año 2000, se detuvo por la oposición de los usuarios y está pendiente por finiquitarse, ¿no? Básicamente es una oposición que se refleja en toma de carreteras, toma de oficinas, tumultos y desconocer a la asociación y a la mesa directiva que recibe la transferencia. Bueno, ese es el escenario que nosotros tenemos en esta parte del distrito, de lo que fue el distrito de Riego Tula, y que tampoco es para todo el distrito, ¿no? La siguiente, por favor. Como lo vamos a ver más adelante, hay varios módulos en el distrito y pues no todos están en la misma situación ni en las mismas circunstancias, ¿no? La siguiente lámina, por favor. Bueno, para que se tenga una dimensión aproximada de lo que estamos hablando, pues básicamente una tercera, casi cuarta parte de lo que es el estado de Hidalgo tiene impacto el distrito de riego, más o menos 20, 25 municipios, casi el millón de habitantes,
es la zona, el granero del estado de Hidalgo, el resto es sierra, la otra es pues el Alto Mezquital, árido, con poca precipitación. La particularidad que un alto porcentaje del agua que se utiliza son las aguas residuales de la Cuenca de México. Entonces, y también más o menos son 100,000 hectáreas, ¿no? O sea, es una situación importante. Ya también mencionaban acerca de la presencia del rentismo y quiénes son los que riegan, pero al menos los titulares de los derechos de riego, por así decirlo, ya sea agrupados en ejidos, en comunidades agrarias o pequeños propietarios, en general, pues es minifundio, no pasan muchas hectáreas, que, bueno, el rentismo y el tipo de algunos cultivos comerciales pues, difuminan esto, ¿no? Pero en general tenemos 100,000 hectáreas, tendremos 70, 80,000 propietarios de esas hectáreas, ¿no? Entonces, son algunas de las particularidades en general del distrito y que se reflejan también en el módulo, que es el Actopan, que es la cola de lo que fue el distrito de riego. La que sigue, por favor. Ahí, una vez que se aplica el proceso de transferencia, lo que eran las unidades, 1, 2, 3, hasta 5, en que estaba subdividido el distrito, están en 9 módulos, y el 1, que es el último, es la cola, es el Actopan, y de ahí aguas arriba hasta prácticamente la ciudad de Tula y parte de Tula y Tepeji, ¿no? Ya colindando con el Estado de México y casi Querétaro. Bueno, ya también mencionaban que pues, no necesariamente se corresponde a la infraestructura. Ahí están los canales que conforman el distrito. Son 4 canales principales, 3 secundarios. No están interconectados unos con otros y todos tienen al menos 2 fuentes distintas, la presa Requena, la presa No. Entonces es otra particularidad. Y, y ya les mencionaba el número de hectáreas, ¿no? Bueno, entonces ahora nos vamos a concentrar en el caso particular del módulo de Actopan y qué es lo que pasa o qué es lo que ha pasado en los últimos años a partir de la llamada transferencia. Adelante, por favor. Entonces, a manera de comentario, quien visite estas zonas aún puede encontrar en algunas bardas, algunas paredes de casas con leyendas de oposición a la transferencia. Desde el año 2000, 2001, ahora 2020, todavía hay desde partidos políticos, desde líderes de distintas formas, que siguen utilizando esta especie de eslogan de no a la transferencia, ¿no? Porque tuvo un impacto considerable. Y ya en trabajo de campo, ya entrevistando a la directiva y a las personas que ahora tienen a su cargo y que recibieron la infraestructura y los derechos de agua, para ellos, una vez que se opusieron al primer modelo y a la primera transferencia oficial, pues para ellos la transferencia no está hecha. Tienen la concesión de aguas, la infraestructura no la han recibido y no la han querido recibir. Entonces, la transferencia son 2, la concesión de aguas y la concesión de infraestructura. Ellos solamente tienen una, es la que han recibido. Y bueno, allá por el año 99, 2000, junto con el gobierno del titular del Ejecutivo del Estado de Hidalgo, se hace una entrega oficial de la transferencia tanto de agua como de infraestructura, es decir, 2 concesiones a una asociación civil. No pasa mucho tiempo, esta asociación civil es desconocida por usuarios, por agrupaciones de usuarios,
es lo que le mencionaba, que se va a tumultos, a toma de oficinas, a toma de carreteras, las mismas oficinas centrales de la Comisión Nacional del Agua. Y bueno, terminan haciendo una reunión extraordinaria en algunos de los pueblos de acá de la zona de riego. Desconocen a la asociación, la quitan, ponen una nueva y que legalmente se llama Organización Agrícola y Ganadera de las Aguas para Riego Asociación Civil. Esta asociación es la que recibe la infraestructura, recibe las instalaciones y es quien ahora se encarga de contratar a las personas para que hagan tanto el reparto y distribución de agua, que se les llaman canaleros, como a los administrativos, quienes cobran o recaudan los pagos que hacen los usuarios, y a su vez los, los administrativos propios de las oficinas que tienen. Hay una particularidad en esta organización y en las entrevistas así lo refieren, ¿no? Los informantes, el secretario, el presidente actual, que se ha reelegido pues, varias veces desde que tomaron la infraestructura y las concesiones. Desde un principio ellos mencionan que se dio distintos niveles de organización. Es decir, como participaban los ejidos, como participaban las comunidades o como participaban los pequeños propietarios, entonces esta organización nació sí con un presidente, con un secretario, con un tesorero y con 3 vocales, pero como se especifica ahí, ahora tiene 66 representantes, tanto de pequeña propiedad como de ejidos y en algunos casos de comunidades agrarias. Es decir, las asambleas que se celebran, que preside, valga la redundancia, el presidente, el secretario, el tesorero, los vocales, son asambleas de 60 o 70 personas que se corresponden más o menos con 60, 70 niveles de toma de decisiones. Incluso algunos ejidos tienen sus propias oficinas, ellos hacen las recaudaciones, ellos tienen sus sellos, ellos tienen al personal no necesariamente empleado ni de paga, que cobra, que verifica que se hagan las tareas, como la limpieza de las zanjas o como los canaleros. Y ellos tienen ese espacio de autogestión que no llega y esta mesa directiva no toma decisiones en esa parte. Entonces, de una propuesta inicial, sí, con un presidente, secretario y tesoreros, es decir, 5 o 10 personas, pasamos a una mesa directiva o una asamblea, ¿sí? De presidente, secretario y tesorero, y más o menos 55, 60 representantes de los mismos ejidos, de las comunidades y de los pequeños propietarios que existen en el riego, entonces en el espacio de riego, ¿no? Entonces, esto es lo que encontramos, una organización pues que se parece poco, ¿no? Pero nada tiene que ver o no funciona desde el punto de vista de los niveles de gestión y de toma de decisiones y de control del agua, que no tiene que ver con la propuesta oficial, según lo revisado de la propia Conagua, ni con otros casos que se han dado en México. Bueno, otra parte que hay que resaltar es que como no se ha dado la transferencia, esta asociación que la recibe, la parte de la concesión de aguas, pero no de infraestructura, las personas que ahí trabajan, los representantes que se cambian cada 3 años en el caso de los comisariados ejidales o cada que lo determinen las autoridades en los casos de las comunidades,
Entonces, ellos saben también que no está completa la transferencia. Entonces, todos los que participan saben que no está completa la transferencia. Entonces, para garantizar que sigan ellos operando, firman convenios de la colaboración con el gobierno del estado, con la misma Conagua, y con las organizaciones, ya sea que le prestan servicios para rehabilitar o construir infraestructura, o administrativos financieros. Entonces, estos convenios de colaboración garantizan por parte del gobierno del estado y de la misma Conagua que la asociación siga funcionando porque no está transferida, ¿no? Bueno, esa es la primera gran entrada y lo primero que quiero que quede muy presente, ¿no? Son muchos representantes, no está transferido y este manejo está permitido a través de convenios de colaboración con distintas instancias. Es decir, tampoco está del todo reconocido formalmente. Se podría decir que está tolerado, ¿no? Y para la operación como tal, el manejo, la administración, se contrata a prestadores de servicios para la administración y operación. Las recaudaciones que hacen por cobro del agua, que es en bloque, aquí se paga por regar una hectárea, el agua que utilices, no es por tiempo, es cuando termines. Y ha habido distintos montos a estos precios, 10, 20, 25, van ahora a 30 pesos. Y en casi todos los momentos ha sido el gran motor de conflicto, el aumento a la tarifa. Ya también se hablaba hace ratos de la certeza o de qué es lo que estás pagando al momento de emitir el pago por el concepto de cuota de riego, ¿no? Entonces, aquí, el momento de que se le quiere subir 1, 2, 3 pesos, en general hay oposición, ¿sí? Porque, por la misma certeza, ¿no? ¿Qué es lo que nos vas a cobrar? Bueno, los entrevistados recaudan, pagan el agua en bloque a la Conagua y enteran y dan cortes de caja y demás. La otra particularidad es que cada jueves de la semana hay reuniones. En alguna ocasión, las ocasiones se pueden suspender, pero en general hay reuniones todos los días jueves. Es decir, es una asamblea de 60, 70 personas. Yo fui a varias, son asambleas a puertas abiertas, pueden entrar usuarios, visitantes, quien quiere, se ventilan ahí los asuntos. Y en muchas de las reuniones a las que asistí se quedó muy claro cuando el comisariado ejidal y un ejidatario del mismo ejido había un desacuerdo, la mesa directiva al momento decía, ese es asunto interno. Eso no lo resolvemos nosotros. Nosotros resolvemos problemas del módulo, de los 3 canales que manejan, de la infraestructura y de la infraestructura que tienen y de la maquinaria que recibieron y de la que han dado, ¿no? Entonces, ellos tienen claro todos estos mecanismos. Bien. La que sigue, por favor. Te quedan un par de minutos, doctor, para concluir, por favor. Gracias. Bueno, entonces ya decíamos, la infraestructura, al menos los canales principales, no están recibidos. No vemos mucha acción de esta asociación en los canales, pero sí en las zanjas regadoras, donde se han dedicado en los últimos 18, 19 años a, a, a llenar de cemento con su argumento de la eficiencia técnica. Entonces ahí se han concentrado. La siguiente, por favor. Ahí como vemos esa zanja cubierta de cemento es donde tienen ellos el ámbito de acción, no en el canal principal. Recurren a distintas fuentes de financiamiento, los fondos muy claros, y es muy común ver estos letreros, pues,
diciendo lo que se está ejecutando, quién aporta, de dónde son, y pues son muchos, sin temor a equivocarme, un 70% quizás de las zanjas o canales secundarios están revestidos. Eso se ha concentrado buena parte de la acción. La siguiente, por favor. Este de la izquierda mía es un canal principal. Últimamente es donde inicia el módulo. Últimamente tuvieron injerencias ahí. Y también, ya les decía, la gran política, pues es evitar el desperdicio, y esta es la respuesta más eficiente, tanto, sí, muy sentida. Los usuarios también están convencidos de que esto les hace eficiente y les facilita, y también tanto de los gobiernos y las instancias que les facilitan los recursos. La siguiente, por favor. Son aspectos generales de las asambleas. Como les decía, son espacios abiertos, cualquiera puede entrar, ¿sí? Se pueden presentar ahí de viva voz algunas quejas, y este es el órgano de la toma de decisiones. La siguiente, por favor. Y cada uno de los representantes va y habla por su espacio de gestión, y defiende y toma decisiones en su espacio de gestión. En el resto, pues no se mete. La siguiente, por favor. Ya hace unos momentos se hablaba del rentismo. Aquí es muy común, o sea, ver las parcelas son superficies pequeñas, han entrado cultivos comerciales, está el rentismo, y también ha incrementado los productos para el consumo humano, ¿no? Creo que ya es la última. Si pasan la siguiente, por favor. Y bueno, a manera de conclusiones, es muy posible asegurar con toda la certeza que el primer intento de transferencia generó mayor participación de los usuarios. Es decir, antes los usuarios limpiaban su pedazo de zanja regadora, pagaban, y era su participación. Ahora están en la toma de decisiones y sus representantes van cada semana a escuchar y opinar sobre su tramo, su sección. Tenemos 3 niveles claramente definidos: poca toma, ejido, pequeña propiedad, módulo. Esto sí hay que recalcarlo, esto no estaba previsto en la propuesta inicial. Están al menos los 66 espacios de gestión. Hay algunas partes que todavía están sueltas, y esos 66 pueden ser más o pueden ser menos. Igual, si no les gusta el manejo de la actual directiva, también es posible que se separen y tengan sus propias oficinas. Hay espacios dentro del mismo módulo que no son ni manejados por esta asociación, netamente a nivel de ejido o comunidad. La toma de decisiones es netamente a nivel local. Todo el personal, canaleros, secretarias, mandos medios, todos son a nivel local. No hay un perfil técnico, es decir, no son ingenieros, ¿sí? O no se requiere que sean ingenieros. La recaudación, argumentan los mismos directivos, que siendo baja, dependen de los subsidios para la infraestructura y operación. Y bueno, aquí es la gran interrogante, ¿no? Si la Conagua, ¿cuál sería su postura a estas formas organizativas no previstas al esquema oficial? El presidente, el secretario me dicen, pues nomás es que nosotros firmamos para que nos entreguen la concesión de la infraestructura, y la transferencia está dada, ¿no? Después de 19, 20, 21 años. Pero la pregunta teórica, o la pregunta de uno como observador, es, bueno, ¿la Conagua va a aceptar que este modelo organizativo opere? ¿O les va a decir sí, pero como nosotros decimos? ¿Sí? Y como fue el planteamiento inicial. Bueno, agradezco, y si ves alguna duda, estamos a sus órdenes.